y ha llegado el momento de presentar nuestro próximo invitado. Él es un colega, periodista, que se ha destacado en estos medios de comunicación, aunque hace mucho ya que no lo vemos, pero sí ha sido un joven muy talentoso y que ha aportado desde su plataforma a la juventud y a los profesionales. Él es Livio Encarnación, él es director de Enfócate Escuela de Oratoria. Te damos la bienvenida a este matutino Su Mundo. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, un placer, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes hoy en la mañana, Lorena. Gracias, Livio. Gracias por estar con nosotros este día y especialmente el Día del Locutor. Correcto, así es. En una sociedad que Pedro y yo siempre conversamos, la clase política tradicional, digamos, figuras como el doctor Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez, el profesor Bosch, crearon una generación de políticos y estudiantes siempre preocupados por una buena dicción y un discurso clásico. Los maestros de ceremonias, eran todo había un estilo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado ahora mismo a propósito de que se ha puesto de moda la inteligencia artificial? Hay como una especie de neoforma de comunicación que para muchos es como si fuera una cualquierización del habla, con una serie de modismos, anglicismos, términos tecnológicos que la gente a veces dice, ¿qué está pasando? No, es una nueva forma de comunicar. Entonces hay una gran diferencia entre comunicación e información. Estamos muy bien informados de muchas informaciones, pero hay poca comunicación. Su parecer, su visión sobre los retos que tenemos hoy en el buen hablar y en el buen decir. Gracias por la pregunta. Yo creo que sí, convergen varios factores. Por un lado, digamos que podríamos verlo a la luz de lo que dijo en su momento Vargas Llosa en una de sus publicaciones, su libro, uno de los últimos, La civilización del espectáculo o la banalización de la cultura. Vargas Llosa analiza cómo en los últimos años hemos visto una especie de deterioro de lo cultural y hemos convertido lo cultural en espectáculo. Entonces, en esa deformación de lo cultural y su apreciación, hemos ido relajando, por así decirlo, muchas de las posturas tradicionales del buen hacer cultural, y entre ellos está el hablar. A eso hay que combinarlo, a mi modo de ver, con un deterioro de las capacidades de los países para poder formar a sus ciudadanos. Es decir, los sistemas educativos han ido mostrando cada vez más deficiencias en el proceso de alcanzar a los ciudadanos y formarlos de manera integral. Y el tercer elemento que veo como importante es justamente el acceso que tenemos todos a las plataformas digitales, sí, y cómo se propaga y se vuelve moda lo que entretiene y no precisamente lo correcto. Entonces, por un lado, tenemos este proceso cultural que no podemos controlarlo, nos desborda. Por otro lado, tenemos debilidad en el sistema educativo para cumplir su rol. Y por otro, muy importante, medios de difusión para contagiar la mala práctica. Entonces, como estamos en una era en donde lo vulgar entretiene, lo chabacano atrae, lo trivial pues genera una llamada de atención, pues tenemos entonces una propagación muy rápida de las malas expresiones, de las malas conductas expresivas, y eso está pues compitiendo enormemente con el buen decir, con el buen hablar, y ahí es donde entra el gran reto que tenemos hoy. Porque nuestros chicos están creciendo, sí, con estas manifestaciones equivocadas de expresión, y hay muchos vicios que se siguen normalizando. Por ejemplo, en el contexto urbano hay un vicio muy común entre los reggaetoneros que se utiliza y que se ha aceptado como normal, y es el landacismo, que es esta ausencia de la articulación de la R y la convertimos en una L. Por favor, amor, partido, participal, cuando lo correcto es participar, amor, decir, partido. Entonces, usted se siente a escuchar una de estas interpretaciones urbanas y lo que encuentra es justamente esto, una deformación del lenguaje, un vicio llamado landacismo. Pero lo hemos normalizado y los chicos nuestros en el barrio hablan así. Mira, por favor. ¿Qué es lo que? Sí, entonces estas expresiones que están en la voz de los exponentes que son bien seguidos por estos chicos, pues se convierten en rutina, en una jerga normal, y luego pasa a los niveles profesionales. Y eso tenemos hoy.
Ok, me preocupa algo, Livio, como tú dices. Por ejemplo, en las plataformas digitales, claro, está también uno ve ese tipo de lenguaje, como te acabo de decir, pero también vemos los supuestos influencers, incluso los medios de comunicación también se están viendo lenguajes no apropiados. Me gustaría saber tu opinión con relación a esto y qué tan difícil ha sido para ti entrenar, como cambiarle el chip a esas personas que llegan allá con este tipo de lenguaje, porque tal vez una persona o un joven se junta con unos amiguitos y lo ven que hablan tan correctamente, dirán, pero ¿y esta persona? Lo ven hasta raro. Sí. Entonces me gustaría saber tu opinión con esas dos preguntitas brevemente. Mira, cuando estamos entrenando en nuestra escuela aquí en Santo Domingo y en Santiago, desarrollamos un módulo que tiene que ver con la voz, esencialmente con la voz. Siempre decimos que la voz hay que educarla y que hay una serie de vicios que arrastramos y que son necesarios de alguna manera pues identificarlos para corregirlos. Estos vicios se hacen parte de nuestra forma de comunicar por socialización. Digamos que yo vivo en un sector de la parte alta de Santo Domingo y hay mucho ruido alrededor de la casa. Hay una parada de motores, un colmadón, la vecina que nunca quita el radio y yo crecí en un ambiente de mucha contaminación auditiva. ¿Qué va a pasar? Bueno, probablemente yo y mis hermanos desarrollemos el mal hábito de hablarnos en un volumen de voz muy alto. Porque para compensar el problema auditivo que tenemos todos por el ruido que hay en el espacio, pues nos hablamos muy alto. Entonces yo voy normalizando el hablar en volumen de voz alto porque sencillamente lo hago para poder entenderme con mi par que está ahí, pero no me doy cuenta que es porque hay contaminación auditiva. Así yo puedo normalizar, hablar muy alto e irme a la vida adulta, convertirme en gerente de un área y llegar un día en el que me evalúen y el equipo de recursos humanos diga, mira, hay una oportunidad para ti y es que tu equipo piensa que tú siempre estás malhumorado o que tú eres un poco hostil en la forma de hablar. Porque yo soy una persona afable y muy empática. Bueno, pero han dicho eso en la evaluación de ti. Te pones a revisar y la persona llega a la conclusión de que es que yo hablo en un volumen de voz muy alto y parece que estoy peleando. Entonces de pronto yo convertí en una conducta normal el hablar en un volumen de voz alto, pero no, fue sencillamente un mal hábito expresivo que aprendí a consecuencia de condiciones externas. Entonces lo mismo ocurre con las heces. Cuando yo hablo con las heces en un entorno popular, se ha creado una contracultura. Se ve muy fino. ¡Qué fino! ¿Y qué se cree este? Se comió una caja de espagueti. Y pueden llegar a pensar incluso otras cosas, pero habla muy fino, cuidado con él. Entonces, hay una serie de manifestaciones culturales contrarias a lo correcto que obliga entonces al ciudadano a que baje el nivel lexical, hable sin las heces para encajar en el grupo. Sí. Y eso es lo que tenemos que cuidar para no caer en eso. Lo correcto es hablar con sus heces, ¿no? Entonces, a propósito de tu pregunta, sí hay una presión social por hablar de forma llana y popular para encajar con el grupo, pero lo correcto sería defender la buena forma de expresión y defender el lenguaje, que no es verdad que se dice partido, no es verdad que se dice internacional, se dice internacional, es la palabra correcta, y es partido. Entonces, cuando abusamos de estas incoherencias expresivas, incurrimos en lo que se llaman vicios. Y ha sido bien difícil. La de los medios de comunicación, la parte que también te pregunté sobre periodistas, comunicadores que también no cuidan su lenguaje. Sí. Y lo ves también que lo han cualquierizado, se podría decir. Yo creo que inciden muchos factores. Uno de ellos también es el hecho de que los organismos que están llamados a regular no están cumpliendo realmente su rol. Eso no existe. No hemos elevado el estándar de calidad, como el hablar, el comunicar una idea es un derecho fundamental. Hemos dejado de lado la importancia que tiene que el ejercer una función frente a un medio de comunicación, una cámara, un micrófono, entraña una gran responsabilidad y creo que hemos relajado mucho. Yo creo que la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos debería revisar un poco. Y eso existe, Livio. Los criterios que aplica para normar y poder establecer sanciones. Creo que los exámenes que se establecen para graduar a alguien y otorgarle un carnet, creo que también deberíamos revisarlos. Y creo que debería haber una supervisión mayor. Y creo que ahí debe entrar el Ministerio de Cultura, la propia Comisión de Espectáculos Públicos, y creo que debe entrar también el Ministerio de Educación, porque es un tema que atañe al proceso educativo. Y toda institución que tenga que ver con la gestión de lo cultural debería estar en la defensa del idioma. Pues probablemente la Academia de la Lengua,
de la Lengua en la República Dominicana, que tiene su sede aquí, junto con estos organismos que he mencionado, y decir, bueno, mira, hemos hecho un estudio, hemos determinado que de los medios de comunicación que están autorizados para tener espacios y frecuencias en el país, hay una cantidad X de personas que están maltratando el lenguaje o deformando el lenguaje. Bueno, pues esas personas tienen que pasar por este proceso. Y si no, pues no pueden exponerse. Pero no estamos siendo lo suficientemente vehementes en eso y por lo tanto tenemos personas con muy baja formación, muy bajo nivel lexical frente a los medios de comunicación. Sí, eso es preocupante. Mira, Livio, hace unos años, Lorena invitó a Marino, y Marino me invitó a mí a unos cursos del arte de hablar en público en la escuela esta de Henfield School y la Dale Cordier. Ella nos invitó hace unos años de eso. Sigue siendo... No, nada, te estamos escuchando. ¿Cuál es la pregunta? Lorena es una mujer informada. Claro, ella se creó. ¿Cuál es la pregunta? Sí. Sigue siendo ese arte de convencer un auditorio, ese arte de hablar en público. Sigue siendo la esencia. Sí, y hoy es más necesario que nunca, porque estamos frente a fenómenos que no advertimos y están ahí frente a nosotros. Por ejemplo, estamos frente a un fenómeno llamado saturación. Sí. Saturación o infoxicación significa que hoy, dado que tenemos todos estos aparatos tecnológicos, el nivel de información que recibimos todos los días es mucha. Entonces, si yo soy el vendedor de un producto y quiero que alguien lo consuma, yo tengo que luchar contra este fenómeno que hace que mi posible comprador se encuentre saturado. Si está saturado, su capacidad de atención se reduce. Entonces entra el segundo fenómeno llamado economía de la atención. El individuo está cada vez más economizando la atención porque se encuentra muy distraído por una serie de ofertas que ofrecen las diferentes plataformas digitales. Entonces tenemos un individuo saturado que a consecuencia de su saturación reduce la atención y ahora tenemos un grave reto frente a él. Y es la capacidad que debería tener yo como orador para llamar su atención. Entonces sí sigue siendo un gran arte, una habilidad apreciable en este momento, porque estamos lidiando con consumidores que están cada vez más distraídos, con potenciales votantes que están cada vez más desinteresados, con estudiantes que están cada vez más embuidos en su realidad y no precisamente en lo que pasa en el aula, con feligreses que están dentro de la iglesia, pero no precisamente están atendiendo. Y cuando haces un análisis, frente a todas las instituciones tradicionales que comunican mensajes, este reto está presente. La gente no está atendiendo. Y de los políticos dominicanos, ¿cuáles han sido los mejores oradores para ti? Bueno, ya lo mencionaba el compañero hace un momentito. Yo creo que hubo una época de oro en la oratoria política dominicana y lo encarnaron estos personajes que ha mencionado el doctor Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez, el mismo Juan Bosch, tres grandes oradores importantes de la historia, digamos que más reciente, más atrás, pues tendríamos que seguir escarbando, pero luego en el contexto local más próximo, sin duda alguna, Leonel Fernández es uno de los oradores más prolíficos que tiene la cultura política dominicana, y luego han ido descollando jóvenes más, como por ejemplo el mismo Omar Fernández tiene muy buena oratoria, guardando las distancias porque enfrenta por momentos crisis en cuanto a lo relativo a su proceso de coherencia discursiva, pero la misma del Partido Revolucionario Moderno, Farideh Raful, tiene buena expresividad, maneja bien el discurso, pero el discurso no puede estar ausente del proceso de coherencia. Entonces, cuando hay inconsistencia en el discurso, se debilita desde el punto de vista de la consistencia de la coherencia. Entre ambos, tú dices, por ejemplo, en el caso de Omar y de Farideh, ¿tú has visto este elemento? Yo creo que los dos son muy buenos oradores, tienen muy buena fluidez verbal, pero en el caso de Farideh, que ha tenido crisis frente a posturas que ha tenido ante temas, eso ha debilitado su capacidad de conectar con el público, a mi modo de ver. Y creo que eso sería una gran oportunidad para ella. Y de estos partidos llamados partidos emergentes, no se te conoce, ¿hay algunos realmente que tú puedas ver que tienen ese don del arte de hablar y de hablar en público, ¿no? Yo creo que en cada partido hay sus exponentes con capacidad de conectar, pero yo creo que lo que ahora más debería preocuparnos en el contexto político es la incapacidad que están teniendo, pienso yo, las organizaciones políticas para conectar con los ciudadanos. Yo creo que hay una especie de descontento generalizado, en la mayoría de los casos, en uno más que otro,
las mediciones están ahí. Por ejemplo, ahora mismo sabemos que el PRM tiene una mayor capacidad de sintonía con el electorado porque las encuestas así lo plantean, ¿no? Sin embargo, sigue siendo muy poca. Y si vamos a los numeritos, en el último proceso electoral hubo un nivel alto de abstención. Significa esto que una buena parte de los ciudadanos no votó, no se identifica con las propuestas políticas, lo cual nos está planteando la necesidad de que los oradores políticos, los proponentes políticos, los líderes políticos revisen la forma en que están comunicando los mensajes, porque no parecería que están atrayendo el voto de la mayoría como debería ser. ¿Cómo sería, por ejemplo, el discurso del presidente, siguiendo la línea con la de Pedro? Por ejemplo, el discurso del presidente Abinader, la parte, por ejemplo, de cómo tú ves que él se expresa hacia la población dominicana, ¿crees que es convincente, que no? Mira, yo veo en el discurso del presidente Luis Abinader un ejemplo, a mi modo de ver, bastante positivo de lo que significa evolucionar en las capacidades expresivas. Cuando Luis Abinader llegó a la presidencia, quienes nos dedicamos a esto lo vimos, arrastraba una serie de dificultades expresivas. Sí. Manejo con el teleprompter, expresividad, rostro un poco más tenso, dificultad para mover las manos, muchas debilidades, pero sin duda alguna en las últimas exposiciones que ha tenido pública se nota la pericia y la habilidad para moverse frente al escenario. Por ejemplo, la última rendición de cuentas, que fue bastante extensa, pues vimos a un presidente que la voz le dio hasta el final y que estuvo suelto y con una energía en la voz bastante buena hasta el final. Estoy hablando desde la capacidad técnica, ¿eh? No me meto en el contenido del discurso, claro, no, la parte sino técnica. La parte técnica y expresiva. Así que creo que es un ejemplo interesante de evolución en el discurso y de manejo escénico. Creo que sin duda alguna se ha superado enormemente el presidente Abinader. Mire, poder combinar entre una actualidad como esta que se habla del engagement, la infocracia, ¿cómo poder lidiar si el papel de la comunicación al final es poder captar, poder comunicar? Entonces, usted maneja un lenguaje clásico, pero como bien usted dijo, usted va al barrio y quiere introducir a un líder. No es lo mismo, dígale, vamos a presentar ahora al próximo presidente de la República, a que usted diga en ese mismo barrio, aquí llegó Pedro Galán con la pámpara encendida. Sí. ¿Dónde están los guaguaguá? ¿Dónde están? La pámpara encendida va a levantar. Sí. Entonces hay que ver cómo se hace ese equilibrio. Y a propósito de eso, digo, que si uno no hace, digamos, una adecuación, va a tener problemas de comunicación. Claro. Y como que le pasa a uno lo que le pasó a la Kodak con las fotografías impresas. Que no supo interpretar el cambio. Entonces, le pongo el ejemplo. Nuestro amigo Marino Zapete, me llamó la atención ese gran comunicador al cual yo admiro y respeto, que dijo, una de las razones por la que se va a despedir de seguir siendo un comunicador es porque esta es la época de Alofoker. Y hoy por hoy, frente a esta infocracia, somos el resultado de los likes. No dije de los me gusta, porque ya el me gusta, de los likes que nosotros obtengamos. Entonces, ese equilibrio en un mundo de comunicación y de competencia, ¿cómo lo podemos lograr para mantenernos también clásicos en el buen decir en una sociedad que tiene otros códigos? Con otros códigos. Sin duda alguna es un contexto bien complejo. Yo siempre planteo en nuestros entrenamientos en la escuela que una de las grandes oportunidades está en saber interpretar siempre el contexto. El contexto cambia constantemente. Nuestro contexto aquí ahora es uno. Cuando termine el programa será otro. Y cuando salgamos ahí fuera será un día distinto al día de ayer. Los contextos cambian. Y el que no es capaz de entender el cambio del contexto, entonces no podrá sintonizar adecuadamente, porque no utilizará los códigos adecuados para ese público. Entonces yo creo que hay un gran reto ahora, y todo lo que usted menciona es una gran oportunidad, pero si yo no conozco de eso, no podré entender su pertinencia, su valor. Y buena parte de nuestros políticos están, si se quiere, enclaustrados, encerrados en un modelo de comunicación muy tradicional que definitivamente ya no conecta. Pero no solamente pasa en el contexto político, está pasando en muchas otras instituciones tradicionales de la vida que conocemos, ¿no? La familia como institución se encuentra en crisis, los partidos políticos están en crisis, la escuela enfrenta una crisis, las universidades. Cuando te vas al análisis de las instituciones,
todas tienen una crisis en este momento frente a su naturaleza, su razón de ser y el propósito de conectar con un público. Entonces, el reto va en esa dirección, en entender que tenemos realidades sociales como estas y tenemos que reinventar el mensaje. El mensajero tiene que desarrollar nuevas habilidades y el mensaje tiene que resultar más atractivo, porque estamos de verdad en la civilización del espectáculo. Entonces lo espectacular vende, pero yo no puedo traicionar lo correcto. Entonces necesito poder envolver el mensaje con un poco de lo espectacular sin traicionar o desvirtuar lo correcto. Entonces ahí está el reto. Sí. Algunos médicos que toman clases con nosotros, doctores, me preguntan, pero Livio, ahora hay que hacer show para que la gente siga, porque hasta en las consultas la gente está distraída. Y yo, bueno, doctor, dentro de su campo, utilice los recursos que tenga. En lugar de decirle a una persona, mire, usted tiene que hacer esto y lo otro, utilice elementos visuales que atraigan su atención. Si usted es neurólogo, saca un cerebrito y muéstrelo. Y dígale al paciente, venga, ese para acá, mire, usted tuvo un accidente cerebrovascular en esta zona de aquí, venga para que lo vea, tóquelo. Entonces, esa experimentación de la información va a hacer que un ciudadano que se encuentra distraído ya y que le gusta sentirse emocionado, se pueda conectar, pero dentro de un marco de sobriedad que cuide el mensaje. Entonces yo estoy de acuerdo con que estamos en una era difícil, no deberíamos desvirtuar los mensajes, pero tenemos que hacer un esfuerzo cada vez mayor por adaptar el mensaje a la realidad del público con el que estoy hablando. Si yo veo a Omar Fernández bateando una pelota en un lugar metido en un barrio donde no es natural que él esté porque no pertenece a ese grupo social, estoy viendo a un político que está intentando conectar con un público, pero esta es parte de la dinámica tradicional que hacen todos los políticos. Yo creo que es hora de hacer actividades más allá de lo tradicional, porque el electorado ya sabe que esto se hace previo a las elecciones. ¿Cómo que, por ejemplo, cuáles tipo de, no sé, actividades se podría hacer? Mira, yo pienso mucho... Y muy buena idea eso, es verdad. Yo pienso mucho en la importancia de un concepto que acuñó en su momento un autor que merece la pena seguir, se llama Eduardo Bono. Eduardo Bono escribió uno de sus libros, Los 6 sombreros para pensar. Y él habla ahí sobre lo que se conoce como pensamiento disruptivo o pensamiento lateral o lateralidad del pensamiento. La importancia de poder mirar las cosas desde una perspectiva distinta a lo tradicional. Y la política dominicana se la pasa todo el tiempo moviéndose en las mismas miradas. Necesitamos crear nuevas conversaciones, necesitamos darle nuevas formas de ver los temas para poder atraer a un público que se encuentra, como lo dirían todas las teorías de comportamiento electoral, se encuentra desafecto. Desafección es que hay malquerencia con la cosa política. Y eso es una realidad, pero muchos políticos se tapan la cara frente a eso. La verdad es que el ciudadano de a pie ha perdido la fe en la cosa pública y ha perdido la fe en la mayoría de los políticos. Entonces, ante esa realidad, el político prefiere insistir en repetir, en crear más ruido y en hacer cosas como esta que son tradicionales. Y lo correcto debería ser revisar la manera de cómo comunicarse con un ciudadano que está molesto, que está decepcionado, que no cree. Cuando tienes esos tres elementos, molesto, decepción e incredulidad, tú necesitas hacer cosas romper correcto, eso es simple. Pero haciéndolo tradicional no lo van a lograr. Porque van a decir, igual que los demás, me va a venir a hablar mentira. Correcto, aquí está con una canastilla. Libre, eso es simple de resolver. Aquí está con un operativo médico. Oíste, Libre. Sí. Eso es simple de resolver. ¿Cómo lo haríamos? Cúmplele al pueblo. Lo que tú le prometes, cúmplele. Importante Sí, para pero hay una estrategia para poder ver esa conexión. Claro. Sí. Lo que explica Había un político muy activo antes que utilizaba métodos muy poco tradicionales y llamaba mucho la atención. Eran populistas, pero yo recuerdo con mucho agrado cuando él regaba gatos en un lugar porque había una... Oh, el gallo. Había un problema de ratones. Ay, pobre animal. Mi amigo, Luis el Gallo. Y luego bueno, que las mujeres necesitan arreglarse su pelo. Yo le pago el salón a las mujeres para que Claro. Luego hubo otro político en Disruptivo. país que tristemente se nos fue, que te tiraba salamis y cerditos pequeños y Amable, en una camioneta. Entonces los políticos dominicanos han sido muy pintorescos, pero ya esas eras de ese tipo de actividades ya pasaron. Bueno, ya pasaron. Livio, para finalizar, ¿dónde, por ejemplo, esas personas que están interesadas, como tú dices, en tener una mejor manera de hablar, de tener una buena oratoria, dónde pueden, por ejemplo, localizarte? Claro que sí, pues con mucho gusto. Solo tendrían que googlear ahí, Enfoque Escuela de Oratoria, y aparecerán todas nuestras coordenadas, tanto aquí en Santo Domingo como en Santiago. Enfoque es la primera... Que está en Santiago ahora, por cierto. Sí, correcto. Ciudad de Corazón. Es la primera escuela de neurooratoria. Nosotros trabajamos la oratoria desde la perspectiva de las neurociencias. Es decir, cómo impactar sobre el cerebro de la gente,
cómo conectar con los sentidos, el lenguaje no verbal, la inteligencia emocional, la inteligencia social, el neuromarketing. Vemos la oratoria desde ahí, no desde lo tradicional, puerta aquí, engola la voz. No, eso no. No. Eso forma acabó, parte ¿verdad? del pasado. No, sí, forma parte del pasado. sí. Estamos en un nuevo contexto e intentamos aportarle a los profesionales desde ahí. Bueno, Qué Livio, bueno, gracias qué por haber bueno. estado con nosotros. ¿Cuándo te vamos a ver en los medios de comunicación? Pronto, Nuevamente. pronto. Mira, aquí estamos en Multimedia Su Mundo. Estamos gracias. recibiendo talentos y jóvenes como tú. Muchísimas ¿Cuándo te vamos a gracias. ver en los medios de Yo comunicación me tomé una nuevamente? pausa en el 2012 cuando salí de Pero hace Telemicro. mucho ya, Livio. Y con toda honestidad... Estaba chiquito cuando eso. Sí, digamos que sí. Sí. Yo creo que seguiré un tiempito más por aquí en la zona de los entrenamientos. ¿Qué? Y tal vez más adelante me anime. Debería. El diarismo, yo no sé cómo ustedes pueden, yo los felicito, pero el diarismo es una cosa terrible. Sí, es fuerte. Que presentar noticias por 10 años fue mucho. Sí. Y esta formalidad me costó mucho ponerme esta chaquetica hoy. Sí. Yo ando más ligero ya y me gusta un poco Sí, más. pero debe de estar. Necesitamos más jóvenes como tú. Muchas con gracias. esa preparación.